Queridos alumnos, bienvenidos a la grabación del cuarto punto de nuestro tema, el último, que trata sobre el relieve de la costa peninsular y el de las islas de los archipiélagos Balear y Canario. Por lo tanto, las páginas de la 40 a la 44. Hablando de las costas de la península, vamos a distinguir dos grandes grupos. Por un lado, la costa cantábrica, que es toda la costa norte de la península ibérica, la costa gallega y la costa atlántica andaluza, todas ellas pertenecientes al Océano Atlántico, y entre las costas mediterráneas vamos a distinguir la costa penibética hasta el Cabo de Gata, desde Tarifa, la costa levantina desde el Cabo de Gata hasta la desembocadura del Ebro y la costa catalana desde la desembocadura del Ebro a la frontera con Francia. En estas costas podemos encontrar diferentes formas de relieve, la mayoría muy básicas y las conocemos en función de la acción erosiva del agua y de los sedimentos dejados a lo largo de los siglos, desde la costa o desde el propio mar. Así nos encontramos los acantilados, cuando una zona elevada toca con el mar que lo va desgastando. Cuando lo desgasta puede crear arcos litorales, cuando crea estas formas agujereadas por el mar, o farallones, que es cuando el arco se ha caído y quedan solamente agujas de piedra apuntando hacia el cielo. Al final de los ríos nos encontramos estuarios, las desembocaduras un poco más abiertas, que cuando se acumulan sedimentos forman deltas, abriéndose en una forma triangular, en una forma de la letra griega delta. Bahías, cuando son entrantes del mar, de forma más o menos semicircular, que pueden estar progresivamente cerrándose por barras de arena depositadas por la sedimentación. Estas barras de arena van cerrando poco a poco la bahía, se componen de un tómbolo que une una estructura rocosa, un islote. En caso de que terminen de cerrar la bahía, se forma una albufera, que es un lago interior en la costa. Estas albuferas pueden colmatarse por los sedimentos hasta formar una marisma, una llanura pantanosa. Por lo demás, en los acantilados pueden crearse cuevas cuando el mar penetra debajo de la superficie, largas playas por los sedimentos, la arena acumulada por las olas, que tienen forma de dunas causadas por el viento, etc. Las distintas costas tienen características peculiares. La costa cantábrica es bastante rectilínea, con un aspecto muy sólido, porque la cordillera cantábrica queda muy cerca. Donde la cordillera cantábrica termina muy cercana al mar, podemos encontrar acantilados, que están cortados a pico por la acción erosiva del mar. Las playas son escasas precisamente por esta cercanía de las montañas. Debido a su forma sólida, tiene pocos entrantes y salientes, es decir, pocos cabos y golfos. La costa gallega, en cambio, es la más variable, la más articulada, como se conoce, es decir, la más irregular de las costas españolas por sus continuos entrantes y salientes. Estos salientes son grandes cabos, el más famoso es el de Finisterre, y los entrantes son rías, que son aquellos lugares en los cuales el mar penetra en el interior por unas grietas de la tierra, bien que se han ido abriendo por la erosión o por las fuerzas tectónicas, o bien porque ha aumentado el nivel del mar. En este caso, estas grietas son fundamentalmente fallas, es decir, roturas en el macizo galaico, este bloque de roca dura de origen primario que se ha ido rompiendo con la acción interna de la Tierra. En la costa andaluza que da al Océano Atlántico, la costa atlántica andaluza, nos encontramos grandes golfos como el de Cádiz, cabos. Es una costa baja y arenosa con playas que puede además crear marismas. Estas zonas en las cuales el nivel del mar
es suficiente como para cubrir la tierra en pleamar, en alta mar, mientras que en bajamar se retira, dejando unas zonas húmedas, pantanosas, que cubiertas de forma casi continua por el agua, que tienen unas características vegetales y de fauna muy particulares. Además, la acumulación de los sedimentos puede crear flechas, es decir, barras de arena que se entran en el mar y playas con grandes dunas modificadas por el viento. En la costa penibética, es decir, aquella que está paralela a la cordillera bética, las cordilleras béticas, entre Tarifa y el Cabo de Gata, nos encontramos una costa muy recta eh, que está en ocasiones muy cerca de las montañas, muy cerca de la cordillera penibética, lo cual da lugar a grandes acantilados allá donde las montañas se encuentran con la costa. Las playas son escasas, pueden ser además playas elevadas, precisamente levantadas cuando se plegaron las cordilleras béticas, con una escasa longitud y sobre todo gran presencia de las rocas. En cambio, las costas de Levante son costas muy lisas, muy planas, a baja altura, que crean largas líneas de playas arenosas con grandes bahías y albuferas allá donde las bahías se han cerrado. También está la acumulación de la arena, puede crear tómbolos, es decir, barras de arena que unen pequeños islotes y pequeños deltas en algunos de los ríos, no muy grandes porque los ríos de la costa mediterránea no van a ser, a excepción del Ebro, muy caudalosos. Famosas son las albuferas, especialmente la de Valencia, en el cual la bahía ha sido cerrada claramente por una barra de arena que ha dejado el agua encerrada, formando una especie de valle interior, de lago interior, que en caso de que los sedimentos siguieran acumulándose, se convertiría en una marisma, cuando colmate, es decir, cuando se rellene de sedimentos. Finalmente, en la costa catalana, desde la desembocadura del Ebro a Francia, nos encontramos una zona mucho más rocosa porque está en contacto con la cordillera costero catalana. Acantilados, allá donde esta cordillera llega a su prácticamente hasta el nivel del mar, y cuando no, playas y pequeñas llanuras litorales, es decir, zonas llanas al lado de la costa donde hay un poco más de espacio entre las montañas. Los ríos que crean importantes deltas, fundamentalmente el del Llobregat y, muy importante, el del Ebro. De esta forma, las costas atlánticas son la cantábrica, muy rectilínea por la acción de la cordillera cantábrica, la gallega, fragmentada por el macizo galaico, y la andaluza, que es formada por básicamente grandes golfos y características más arenosas, porque es un relieve más bajo, sin grandes montañas, y es fruto de la sedimentación. La costa mediterránea se divide en penibética, con influencia de las cordilleras béticas, por lo tanto más elevada, con acantilados. La costa levantina, larga, con grandes playas arenosas cortadas por algunos cabos, con albuferas y tómbolos creados por la sedimentación, es decir, lagos cerrados y barras de arena. Y la costa catalana, con pequeños cabos y golfos y acantilados allá donde la cordillera costero catalana llega hasta la costa. Pasando a las islas, tenemos que distinguir dos grandes grupos. Dentro de, por supuesto, el archipiélago balear y el archipiélago canario. Dentro del archipiélago balear tenemos que saber que Mallorca, Ibiza y Formentera están vinculadas a las cordilleras béticas, una continuación de la cordillera subbética, con lo cual van a tener sus características. Van a haber sido formado por el plegamiento de materiales secundarios en la era terciaria, por lo tanto van a ser materiales calizos, materiales del Mesozoico, que es la era secundaria, mientras que Menorca no continúa la cordillera subbética, sino que en realidad enlaza con la cordillera costero-catalana al norte. Por ello los materiales van a ser distintos y tiene presencia de materiales paleozoicos, es decir, materiales primarios del zócalo.
Mallorca, la isla mayor, tiene dos grandes formas de relieve, que serían la tramuntana al norte, de materiales calizas, en la sierra de Levante, también materiales calizos, y entre medio es una llanura, la depresión central o pla, que ha recibido sedimentos arcillosos. Allá donde las montañas se encuentran con la costa nos encontramos con acantilados, y donde es una zona más llana tenemos largas playas arenosas con calas creadas por los torrentes, por los ríos irregulares, es decir, entrantes del mar. Ibiza y Formentera continúan con las mismas características de Mallorca, es decir, materiales fundamentalmente calizos, al norte en Ibiza, al este en Formentera, y acumulaciones de sedimentos en el resto del territorio. Estuvieron unidas hasta que el mar se elevó en la era cuaternaria. En cambio, la isla de Menorca es ligeramente distinta porque es una continuación por debajo del mar de la cordillera costero-catalana, por lo tanto tiene elementos paleozoicos, materiales duros, silicios de la era primaria al norte, en la tramuntana, también se llama igual que la de Mallorca, mientras que al sur el Migjorn es calizo y con materiales también arcillosos. Por ello, Mallorca, Ibiza y Formentera continúan la cordillera subbética, Menorca continúa la cordillera costero-catalana. Tenemos los diferentes elementos, la tramuntana, la sierra de Levante, la depresión central. Ibiza y Formentera continúan los elementos de Mallorca. Menorca, en cambio, tiene elementos paleozoicos porque continúa la costero-catalana, y en todas ellas nos encontramos con cabos, bahías, acantilados, etc. Muy características son las calas, estas pequeñas playas en las cuales el mar entra. El otro archipiélago de la península ibérica son las Islas Canarias, cercanas a África, por lo tanto muy influenciadas climatológicamente y con aspectos del relieve, como por ejemplo por la arena arrastrada por el viento desde el desierto del Sáhara, especialmente a las islas orientales. Sin embargo, su origen es muy diferente al de todo lo que hemos visto en la península ibérica, porque son islas volcánicas creadas por volcanes submarinos que han ido emergiendo a lo largo de los siglos. De esta forma, el relieve canario es muy característico porque está formado por las sucesivas erupciones, las sucesivas capas de lava endurecida y materiales como rocas y cenizas expulsadas por los volcanes. Por ello tenemos los conos volcánicos, que sería el volcán en sí mismo, que tienen en lo alto un cráter. Cuando es muy grande es una caldera. Pueden formar malpaíses, zonas creadas por las oladas de lava que han ido cayendo, y formas extrañas que se elevan en el terreno, que forman las antiguas chimeneas volcánicas, donde la lava ha quedado solidificada y se ha erosionado lo que era el cono, con lo cual solamente ha quedado la chimenea. Son los diques y los roques. Cuando son individuales son roques, y cuando forman una especie de muralla se llama un dique. También son muy típicos allá donde las montañas se juntan con el mar, la creación de barrancos, o allá donde el río ha ido erosionando una zona profunda. Un típico malpaís creado por las coladas de lava. Vemos que carecen prácticamente de vegetación porque son zonas, además de muy secas por el clima canario, poco aptas para la mayoría de plantas. Las costas cuentan con acantilados, allá donde la montaña se encuentra con el mar, y donde son zonas más bajas encontramos playas que no están realmente muy desarrolladas, especialmente en las islas occidentales, porque hay una muy escasa plataforma continental, es decir, el paso entre la tierra y el mar es muy escaso, enseguida llega el mar abierto, con lo cual no tiene lugar para acumularse la arena. En las islas orientales las playas son más amplias y el viento, además de arrastrar arena del Sáhara, crea dunas. Las playas son habitualmente de arenas oscuras o de rocas y cantos dejados por la roca volcánica que se ha ido depositando. Por lo tanto,
Son islas volcánicas creadas en la era terciaria por la erupción de los volcanes submarinos que han ido elevándose. Los relieves volcánicos se caracterizan por los conos, es decir, por el propio volcán en sí mismo, que cuando son más grandes forman calderas. Malpaíses, creados por las coladas de lava endurecidas, en lugares en los cuales se ha ido solidificando la lava del interior del volcán y se ha perdido por la erosión el cono, quedando solamente la chimenea. Se forman los roques que cuando forman barreras serían diques. Y aquellos lugares en los cuales la erosión ha ido desgastando el terreno se crean barrancos, en cuyo interior o por cuyo zona central suelen discurrir torrentes. En las costas nos encontramos allá donde las montañas se encuentran con el mar, con acantilados muy escarpados, mientras que en aquellos lugares en los cuales la costa es más baja tenemos playas, de las cuales habitualmente son de rocas o de grandes bloques pedregosos. Con esto habríamos terminado esta última parte muy breve del tema, así que gracias por escucharla y cualquier cosa que tengáis, no dejéis de preguntar. Muchas gracias.